Si nosotros sufrimos una inflamación en nuestro cuerpo, es algo positivo. Quiere decir que estamos intentando reparar y regenerar tejido. Ahora, ¿qué pasaría si esa inflamación es crónica, permanente, silente, es decir, de bajo grado, y no la podemos terminar de resolver? Peor aún, ¿qué pasaría si esa inflamación crónica de bajo grado se le suma una infección que tiene que ver con una constipación persistente? Entonces, en este video les voy a contar específicamente de qué manera podemos llegar a terminar con una infección metabólica y con una inflamación que no logramos resolver y terminamos con dolores generalizados, fatiga extrema, neblinas mentales y todo tipo de problemas metabólicos. Cuando nosotros hablamos de inflamación, hablamos de reparación, pero también para poder decir que estamos reparando, tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Y la gran mayoría de las personas, por lo menos que yo veo en consulta o que leo en comentarios o que escucho, no tiene actualmente esa capacidad. Pero a esto se le suma que muchas veces una infección metabólica agrava el cuadro. Entonces quizá, por ejemplo, terminamos echándole la culpa a un virus o a una bacteria, a algún parásito de todos nuestros males. Nos hacemos este test de gases expirados y nos da que tenemos SIBO, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o directamente una disbiosis, hiperpermeabilidad intestinal, ni hablar de una endotoxemia, es decir, terminamos con una inflamación generalizada por una infección metabólica, y esto tiene que ver con una constipación crónica o persistente. ¿Y qué tiene que ver una constipación con una inflamación crónica y una infección? ¿Por qué estoy trayendo a la charla el término de infección? Tenemos que entender que, por ejemplo, la sangre venosa es sangre fecal. Y yo entiendo que si ahora hay, sobre todo profesionales de la salud mirando este video, se van a estar agarrando la cabeza o por lo menos me van a estar mirando con otra cara. Y tiene que ver con que nosotros en las venas, no en las arterias, estoy hablando precisamente en las venas, tenemos sangre que tiene un plasma. La parte líquida de esa sangre viene de la materia fecal. ¿Y por qué digo esto? Miren, es así. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que se entienda, porque si no van a pensar que estoy loco. Cuando nosotros comemos, idealmente, alimentos, eso va a transcurrir por todo el tubo digestivo y va a llegar hasta el intestino grueso, el colon, en donde, por una parte, se van a desechar todos los residuos por el inodoro, idealmente una vez por día, y con una consistencia específica, ¿no? Yo les dejo acá arriba el video de cómo interpretar la materia fecal, pero también, sobre todo, se va a absorber el agua. Es decir, en un tramo del intestino grueso se va a absorber el agua que va al hígado. Ahora, si nosotros llevamos una alimentación mala, basada en productos refinados, azucarados, gluten, bueno, lo que ustedes ya saben y que venimos hablando hace tanto tiempo y por todos lados, yo ya me cansé. Como les dije, vamos a hablar de alimentación consciente, no vamos a hablar de qué tenemos que comer, sino qué podemos comer pensando en si nos va a intoxicar o no. Si no lo respetamos y comemos mal, el hígado va a terminar colapsando. Al mismo tiempo, sobre todo el intestino va a tener hiperpermeabilidad. Ustedes esto ya lo han escuchado, pero eventualmente, para que se entienda, tiene que ver con que la mucosa y las células del intestino van a empezar a separarse porque el sistema inmunitario tiene que salir a rescatarnos. Si nosotros estamos permanentemente intoxicando el tubo digestivo, nuestro sistema inmunitario tiene que salir permanentemente a rescatarlo. Entre la permeabilidad intestinal y el hígado colapsado, esa sangre que se va a nutrir del agua que nosotros volvamos a absorber del intestino, va a estar sucia, va a estar contaminada con materia fecal que queda de manera perpetua en el intestino. Por eso les digo que la constipación va a mantener más tiempo en contacto las células del intestino con nuestra sangre y finalmente vamos a terminar teniendo sangre sucia, vamos a tener sangre venosa fecalizada en todo nuestro cuerpo. Por lo cual, por ejemplo, si sufrimos de una trombosis, que tiene que ver con una obstrucción o un trombo, ¿no? En las piernas, por ejemplo, que es tan común a veces en las personas que tienen sobrepeso, se puede infectar, en lo que terminaría siendo una tromboflebitis, que ya es aún más peligrosa, porque es una trombosis infectada. Entonces, acá es donde a veces terminamos echándole la culpa a que hay muchos virus dando vuelta, una neumonía, los chicos trajeron del colegio un virus y me lo contagiaron, yo vivo descompuesta o descompuesto, no me puedo dormir, todo me cae mal, tengo distensión abdominal
terrible. Termino de comer y automáticamente se me genera un abdomen globoso, fermentado, con gases, sobre todo gases malolientes, como si fuese huevo podrido. Todo esto me está hablando de que hay un caldo de cultivo en nuestro intestino que nos está haciendo mal. Pero sobre todo, si a esto le sumamos, como si ya no fuera suficiente todo esto, ¿no? Le sumamos la constipación, es más tiempo que esta materia fecal va a estar en contacto con nuestro cuerpo, que tendría que estar afuera y va a estar permanentemente intoxicando todo nuestro cuerpo. Por eso, si nosotros entendemos que estamos a veces más de 2 o 3 días sin ir al baño, y conozco muchísima gente que veo en consulta o que los leo en los comentarios o que escucho incluso amigos, familia, semanas sin ir al baño, todo esto va a mantener, va a sostener esta inflamación crónica de bajo grado hasta que por algún colapso metabólico se va a transformar en una inflamación crónica de alto grado y al mismo tiempo, por esta situación infecciosa que les conté, la sangre venosa que va a estar contaminada con esa materia fecal en contacto permanente con nuestro tubo digestivo, permeable como un colador, y nuestro hígado completamente colapsado por un hígado graso o hasta incluso por una cirrosis, va a hacer que tengamos una infección crónica de bajo grado. ¿Y qué piensan ustedes que va a ocurrir si ambas cosas se combinan? Vamos a terminar mal. Básicamente, no tiene un buen final esta combinación que les estoy contando y muchas veces, sobre todo lo veo en consulta, que terminan echándole la culpa a otra cosa. Fue algo que comieron, fue algo que hicieron, fue un viaje que hicieron y que ahí comieron algo diferente. Y la realidad es que tenemos que hacernos cargo de nuestras debilidades y poder ir cambiándolo de a poco, ¿no? Como les cuento siempre, alimentación consciente. Ahora, yo les voy a dar algunos consejos para que a partir de alimentación consciente, ejercicio físico, sobre todo que tenga plegamiento, ¿no? Sentadillas, peso muerto, si podemos incluso hacer el escalador o el elíptico, todo lo que tenga movimiento del tren inferior en combinación con el tren medio va a estimular y va a trabajar el intestino para que podamos ir de cuerpo. Y la herramienta número 1 que tenemos para ir de cuerpo es no comer. Yo entiendo que esto es algo que suena obvio, pero no lo es. Si nosotros necesitamos que desagote el intestino, tenemos que dejar de comer para que se produzca lo que se llama el complejo motor migrante, que es como un camión de basura que viene después de la digestión y trata de limpiar todo en profundidad. También tenemos que tomar mucha agua, tenemos que hidratar esas heces, tenemos que incluir fibra, siempre fibra específica, porque a veces combinamos la fibra con cereales o con trigos que no son beneficiosos. Sí es importante la fibra que sea saludable para poder ayudarnos a mejorar ese tránsito intestinal y la motilidad, ¿no? La movilidad del intestino. Y hablando de movilidad del intestino, hay una técnica que utilizamos muchísimo hace muchos años y que aparte yo lo veo que anda muy bien y que tiene que ver con la osteopatía visceral. ¿Han escuchado alguna vez hablar de osteopatía visceral? ¿Han escuchado hablar alguna vez de osteopatía o visceral? Porque son términos a veces un poco difíciles o poco conocidos, y son terapias manuales, terapia que hacemos los terapeutas, los fisioterapeutas en el cuerpo del paciente con nuestras manos. Visceral significa en todo el abdomen. Y podemos mejorar la movilidad, podemos estimular la irrigación y la inervación de todos los órganos, podemos ayudar a que se empiece a mover todo esto. Ahora, una vez que se movió, tenemos que tener la capacidad de desintoxicarlo sin absorberlo. Es por eso que yo lo que les recomiendo es que en combinación con todo esto utilicen la glutamina, sobre todo la L-glutamina, que es mucho más específica, con mejor efecto de retención de más tiempo, y vamos a utilizar 5 gramos, por decir un promedio de lo que pueden utilizar, 5 gramos 30 minutos antes de las 2 comidas más grandes del día. Igual intentemos hacer 2 comidas al día y nada más. Esto nos va a ayudar a cerrar barreras y regenerar mucosa. Y hablando de mucosa, ¿han oído hablar ya del butirato, el superbutirato? Yo los animo a que me dejen un mensaje abajo en los comentarios, porque si quieren que les haga un video sobre butirato, lo podemos hacer, pero bueno, va a tener información un poco más técnica. El butirato es clave para la correcta digestión y descanso por la noche. Y hablando de descanso, me voy a otro suplemento que tiene que ver con el 5-hidroxitriptófano, ¿no? El 5-HTP, que es para ayudar a las neuronas,
porque nosotros en el intestino tenemos neuronas tantas y similares o iguales a las de la médula espinal. Es decir, el sistema nervioso entérico es tan importante y tan grande como el sistema cognitivo. Dicen nuestro segundo cerebro, pero se gesta primero cuando nosotros estamos en la panza de nuestra madre y sería como el primer cerebro. Y al mismo tiempo está conectado a través del nervio vago con el cerebro en sí. Entonces, importantísimo poder tener el sistema digestivo feliz, y el 5-HTP lo hace todo bien. Nos va a ayudar no solamente a mejorar nuestro estado de ánimo, sino también a mejorar la movilidad de estas heces hacia afuera. Y si podemos, sobre todo, también tenemos que incluir algún suplemento que sea un antibiótico natural, ¿no? Como para prevenir. Si nosotros ya vemos que tenemos constipación, abdomen globoso, tenemos esta distensión abdominal, ya sabemos que estamos comiendo mal, pero queremos empezar a mejorar, obviamente, podemos utilizar algunos suplementos como puede llegar a ser el aceite de orégano, las semillas de pomelo. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esto? El extracto de semillas de pomelo es espectacular como preventivo ante cualquier infección y sobre todo en constipación. También pueden utilizar el ajo envejecido, que es un proceso del ajo que se hace para potenciar muchísimo los efectos del ajo sin a veces las consecuencias químicas que nos genera el comer ajo, pero también nos va a ayudar a protegernos de cualquier infección silente que se pueda estar gestando en el tubo digestivo. Entonces, entre el ajo negro, el extracto de semillas de pomelo, el orégano y por otro lado, la glutamina con el 5-HTP, si queremos hasta incluso podemos utilizar el aloe vera para mejorar la función del estómago. Podemos utilizar el magnesio, pero ¿qué magnesio, no? Hay tantos magnesios. Yo, para lo que tiene que ver con la constipación, siempre recomiendo el citrato de magnesio, porque esto nos va a ayudar mucho a desagotar. Cuidado que no genere diarrea. Hay que ir manejándolo muy suave, muy fino para que no se nos descontrole. Y finalmente, probióticos. Si nosotros estamos teniendo un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o directamente una disbiosis, es porque nos están faltando algunas familias microbianas y nos están sobrando otras. Por eso, sobre todo lo que tiene que ver con los probióticos naturales, ¿no? El kefir, el té kombucha, el miso. Hay muchísimas preparaciones que ya vienen o que las podemos preparar en casa que son súper beneficiosas, sobre todo para poder empezar a proteger, repoblar nuestra microbiota y dejar de contaminarnos permanentemente con la materia fecal en contacto con nuestra sangre venosa. Espero que les sirva, espero que lo puedan llevar adelante y me cuentan en los comentarios cómo les fue. Nos vemos la próxima, que estén muy bien.